Zona de entrevista. Es la 1:00 con 27 minutos, estamos de regreso y tal y como lo habíamos mencionado, ya está con nosotros el secretario de Educación, el maestro Francisco Ayllón. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. ¿Qué tal, Gaby? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Después de todo este inicio de ciclo escolar, y que me imagino y es agitado, hagamos un corte de caja. ¿Cómo vamos? Mira, creo que vamos bien. Tenemos yo creo que hay 3 o 4 temas fundamentales en el ámbito educativo. Uno tiene que ver con la puesta en marcha de la reforma. Uh-huh. Yo creo que la reforma es una parte fundamental porque es lo que nos marca cómo vamos avanzando para visualizar cuáles son los mejores maestros, que haya una isla de legalidad en esta área, para que los mejores docentes estén frente a grupo, para que los mejores maestros estén al frente de las escuelas. Creo que en esa parte vamos muy bien. Somos el estado número 1 del país en cuanto a directivos promovidos con la reforma. Prácticamente estamos llegando a 2.500 de ellos, que significan alrededor del 50% de las escuelas con capacidad directiva. La segunda parte tiene que ver con cobertura. Uh-huh. Jalisco es un estado que sufre problemas muy específicos en 2 puntos de la cobertura. En el primero de preescolar. Uh-huh. Y en educación media superior. Cuando iniciamos este gobierno tuvimos que tomar una determinación muy concreta de cuál de los 2 rubros es lo que íbamos a atacar de manera frontal, y se decidió con el gobernador atacar el tema de media superior. Pues hemos ido avanzando, estábamos en el lugar 27 y estamos en el lugar 16 y hemos pasado de un 62% de cobertura a un 75%. Vamos a cerrar. Este año construimos nosotros 9 escuelas preparatorias que ya están ya en construcción. La Universidad de Guadalajara era 4 y con esto pretendemos llegar al 84% y estar en el lugar 5 o 6 en cuanto a cobertura nacional. Entonces, estaríamos creciendo aproximadamente 22 puntos en un solo gobierno. Uh-huh. En los 4 gobiernos anteriores de Jalisco se han logrado avanzar solamente 21 puntos. Es decir, en este solo sexenio hemos avanzado lo mismo que los 4 anteriores. El otro tema, Gaby, importante es la calidad educativa. O sea, no solamente tienes que dar clases, sino las tienes que dar con calidad. Hemos estado avanzando en la reforma. Ya tenemos el primero de los resultados del trabajo de este gobierno, que tiene que ver con la medición de planea de media superior. Uh-huh. Al inicio de este gobierno estábamos en el lugar 4 en comunicación, hoy estamos en el 3, avanzamos un punto, una escala en el ranking nacional, pero en el tema de matemáticas, que es un tema fundamental para Jalisco, avanzamos del lugar 15 al lugar 2. Es decir, un avance muy importante. Uh-huh. Esto es en educación media superior. Ahorita estamos arrancando nuestros trabajos de capacitación para el examen de planea de educación primaria, que será en junio del 2018, y en noviembre de este año 2017 tendremos los resultados de educación secundaria. Uh-huh. Entonces sí vamos generando una serie de situaciones muy concretas de cómo tendremos que construir el Jalisco que queremos hacia el futuro. Tienen que ver con estos temas, y un tema que lo pongo sobre la mesa y lo he puesto en otros lugares, que es fundamental: crear un consejo educativo estatal. Uh-huh. A ver, bueno, platíqueme, ¿en qué consistiría esto? A ver, esto consistiría en que puedan participar tanto docentes, los mejores docentes que participan en preescolar, primaria, secundaria, educación especial, e incluso, y dentro, porque son una parte importante del sistema, la educación privada, uh-huh. En mesas de trabajo con las mejores escuelas de educación privada, las que tienen mejores calificaciones en planea, con los mejores docentes de cada uno de los niveles, de acuerdo a la evaluación al desempeño y al ingreso de los mismos por la reforma educativa, y crear un consejo educativo estatal que esté plasmado en la ley y que pueda ser vinculante. Es decir, que el secretario de Educación en turno tenga que ir a decir: oye, nuestra planeación en específico para el año 2050 o 2030 o 2040 es y este Consejo Educativo Estatal, donde estamos pensando en invitar
y en generar, que son las mesas de trabajo que se tienen en la Comisión de Educación del propio Congreso del Estado, tendría que estar representada la Universidad de Guadalajara como un ente de educación superior. Tendrían que ser representados un maestro elegido de cada una de estas mesas de trabajo, la parte social que tiene que ver con Canieti, que es tecnología, con la parte de Canaco, Coparmex, SIJ, Jalisco Cómo Vamos, el tema de los propios sindicatos magisteriales, todo un conjunto de 15 o 16 personas donde el secretario solamente participe con voz, no con voto, para poder ir y que este Consejo Educativo Estatal sea el que planifique la educación al 2040 o 2050 y que no haya una situación de que llegó un gobierno amarillo. Es lo que le iba a preguntar. Que llegó un gobierno amarillo y hoy la educación es amarilla. Llegó un gobierno verde y hoy la educación es verde. Llegó un gobierno rojo y la educación es roja. Llegó un gobierno azul y la educación es azul. O sea, que permanezca. Que podamos sacar al tema de la educación de la política partidista. Que entendamos que hoy hemos dado, créemelo, que el mejor de los pasos, México va a ser un país diferente en 15 años. O sea, México va a ser inmensamente distinto a lo que hoy conocemos por la reforma educativa. Pero tenía que pasar esto. Tenía que pasar esto. El Estado mexicano había perdido el control del sistema educativo y estaba generado a partir de liderazgos personales como el de Elbester Gordillo, por situaciones de facto en muchos de los estados, donde hay estados donde las plazas se heredaban o donde tú veías un aviso de ocasión de un diario y las plazas se vendían al mejor postor y no tenía nada que ver con la calidad educativa ni con temas de otra índole. Entonces, esta es la mayor de las reformas que ha enfrentado el país en los últimos, y lo digo sin temor a equivocarme, en los últimos 50 años. A ver, maestro, la pregunta de nuestra radioescucha 82, que tiene que ver con todo esto que nos está diciendo. Se habla de logros en matemáticas y no hay maestros en las escuelas. Dice, mi hijo está en la secundaria 14 y lo que va del presente ciclo no ha tenido maestro de matemáticas. Con todo el gusto del mundo lo checo y mañana mismo está la gente de educación básica para revisar este tema en específico. ¿Cómo estamos en este tema? Porque nos llegan muchas denuncias en torno a esto, a la ausencia de maestros. A ver, yo te digo que es una parte fundamental que nos está pasando, Gaby. Una de las incidencias más complicadas del estado de Jalisco en el tema educativo tiene que ver con la movilidad. Es decir, hoy hay una escuela, te voy a poner un ejemplo con la escuela Basilio Vadillo. Esa escuela Basilio Vadillo un día llegó a tener 2.900 estudiantes, hoy tiene 220. Si me preguntas si tiene que tener los mismos maestros de cuando tenía 2.200 a hoy que tiene 220, no. Entonces, así tengo secundarias, así tengo muchas escuelas, principalmente de la zona urbana de Guadalajara, que tenían turnos vespertinos cuando había mucha población y se necesitaba. Y hoy esos turnos vespertinos ya no los tengo. ¿Dónde es donde necesito los maestros? En Tlajomulco, o en Zapopan, o en Tonalá, o en Tlaquepaque, en donde están yéndose las nuevas situaciones de movilidad demográfica a vivir. Entonces, esa es una parte fundamental porque luego de repente todas las comunidades te dicen, oye, nuestra escuela siempre ha tenido 6 maestros y ha tenido 1 por grado. Sí, cuando la escuela tenía 250 alumnos, hoy la escuela tiene 30. Si me preguntas qué me marca el reglamento, cuando la escuela tiene 30, pues me marca 2 maestros, uno de primero, segundo y tercero y otro de cuarto, quinto y sexto. Esta es la principal problemática, Gaby. La principal problemática tiene que ver con marcar qué escuelas tienen que tener capacidad directiva. No todas las escuelas pueden tener director. O sea, hoy, te pondré un ejemplo, supondría que tienen capacidad directiva los preescolares que tengan 90 alumnos para arriba y 3 grupos. Hoy está marcado de que las escuelas primarias que tengan 180 alumnos o 6 grupos de organización completa tengan un director. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Que en el transcurso de los años tenemos un sinnúmero de directores que hoy empezaron en una escuela de 500 y hoy están en una escuela que tiene 50. Y entonces tenemos que generar para que sea de frente a la sociedad, de frente a los propios medios de comunicación y decir,
que es a lo que queremos llegar en las próximas semanas. Estas son las escuelas de Guadalajara que tienen capacidad directiva y estos son los directores titulares. Estas escuelas no deben de tener capacidad directiva y estas escuelas se tendrían que trasladar estos directores que hoy están en estas a estas escuelas. Entonces, es un tema de planeación y es un tema de transparencia importante. Terminación 52 dice, le manda saludos, es Lupita Lacerda de Valle de los Molinos. Dice, maestro, usted sabe la problemática que vivimos. Reconozco el apoyo recibido en gestiones anteriores en cuanto a los planteles. Se han acercado a su servidor algunos padres de familia preocupados por la falta de maestros, por la sobrepoblación en los mismos, en los planteles y en ocasiones la prepotencia de algunos maestros que laboran a ellos. A nombre, dice, de los padres de familia, le pido la revisión de estas situaciones y la búsqueda, como siempre lo ha hecho, de soluciones que mejoren nuestra situación educativa. Mira, te voy a platicar qué es lo que sucede en ese lugar. Es una situación donde los habitantes del mismo no tienen ninguna situación de culpa alguna. Los gobiernos anteriores, no llamo de un color, de muchos colores, del Ayuntamiento de Zapopan dieron licencias de construcción a fraccionamientos sin tener escuelas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Hoy hay una problemática muy importante, hemos afrontado esa problemática, yo con todo el gusto del mundo pido que armen una mesa con los vecinos, con el propio presidente municipal de Zapopan, porque lo que nosotros estamos generando es poder visualizar qué escuelas tenemos, qué escuelas tendremos que construir y qué tendremos que generar en esa zona específica. Es una zona muy complicada. Te voy a decir cuál es la mayor complicación de ahí, la movilidad. Solamente hay una entrada y solamente hay una salida, que es la carretera a Colotlán. Entonces, si yo tengo una escuela de este lado, aquí la carretera, otra de este lado y otra de este lado, yo genero una serie de cruces de las madres de familia, donde vengo a complicar absolutamente todo el entorno de la región y de la zona. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y lo hemos platicado con el presidente municipal, es que en los nuevos centros educativos que hagamos en la zona haya un preescolar, una primaria, una secundaria y una escuela de media superior en uno de los casos, que puedan estar integradas sobre un mismo bloque, que la mamá que vaya y deje quizá una niña o un niño en primaria y tenga que dejar a uno en secundaria antes, no tenga que hacer una serie de cruces por toda la zona y generar un conflicto de movilidad. Pero yo con todo el gusto del mundo le pido a la gente de planeación y de básica que en la semana hemos estado en reuniones en mi oficina, ellos ya saben, las gentes que han ido, de los vecinos, quizás sea alguna colonia que no ha asistido, qué escuelas se van a hacer, en cuál de los fraccionamientos se va a hacer, cómo van a crecer, hacia dónde se van a generar. Bueno, hay muchos pendientes. ¿Qué va a alcanzar para el sexenio? ¿Qué va a alcanzar para el sexenio? Yo creo que lo que va a alcanzar es armar un escenario. Yo creo que los mayores puntos son, primero, el generar una situación de suficiencia presupuestal. Es decir, con los maestros que tengo el día de hoy estatales, el anterior gobierno de Emilio González Márquez y sus anteriores secretarios de Educación tenían un déficit de dinero líquido de aproximadamente 2.500 millones de pesos. Es decir, yo para poder cubrir la nómina necesitaba 9.800 millones y tenía disponibles 7.300. Entonces llegó el mes de septiembre del 2013 y yo ya le había comentado al gobernador, le dije, oye, antes financiaban la nómina estatal con los sobrantes y la situación de remanentes y economías de la nómina federal. Hoy que el gobierno federal está generando el solamente pagar a sus docentes federales y que las economías que antes se usaban de manera indiscriminada en todo el país pertenezcan al gobierno federal, vamos a tener una problemática. Ese déficit que estaba subvencionado por el gobierno federal desaparece en todo el país, esa subvención, y ya está solucionado en Jalisco. Se solucionó inyectando recursos frescos cada año. Hoy tenemos ya una situación de un déficit no mayor como el que llegamos a enfrentar de 2.500 millones.
Entonces creo que esa es una parte fundamental. Otra parte es la cobertura de media superior y las otras situaciones tienen que ver con la situación de calidad. Tiene que haber una política de calidad y con el trabajo de escuelas de tiempo completo. Creo que son muchos los avances, pero creo que, sin lugar a dudas, te digo, hoy, ¿cuál es el mayor de todos? La puesta en marcha y que los maestros de Jalisco hayan generado la aceptación y el poder visualizar a la reforma educativa como un logro no para el gobierno, para ellos, porque hoy llegan a las escuelas sin necesidad de conocerme a mí o al gobernador o al secretario, llegan por su propio conocimiento. Cristi Gómez dice, se necesita un toldo para la primaria de Rosario Castellanos ubicada en Isla Aruba. Alguien que solicitó la cuota padre será para arreglar los baños, dice. ¿Con quién se apoya? No a ver, te comento qué es lo que sucede. A ver, ahí para que podamos entender y visualizar, cada una de las escuelas, hay 13,000 en el estado, todas quieren ser mejores en su infraestructura. Las que tienen todos los salones completos y tienen todos sus patios y toda su situación, lo que piden es un toldo. Las que no tienen los salones y que tienen aulas provisionales que heredó el pasado gobierno, lo que piden es que les quiten las aulas provisionales. Si me preguntas, uno de los principales logros de este gobierno será el retiro del uso educativo de las aulas provisionales. Tenemos proyectos muy concretos con montos muy determinados de algunas escuelas donde tenemos toldos o mallas sombras. Yo con todo el gusto del mundo lo reviso. No son la mayoría de las escuelas. Para ver si está incluida esta. Para revisar si está incluida, que nos pasaran la clave del centro de trabajo, pero sí lo comento, estamos priorizando hoy las que tienen aulas provisionales para poderlas quitar y las que tienen una situación de un dictamen de protección civil antes que construir un toldo, porque lo que no queremos el día de mañana es destinamos una parte específica para toldos, porque principalmente en el municipio de Guadalajara y de Zapopan, donde tenemos una infraestructura escolar más completa, los dejaríamos sin situaciones de mejoramiento de escuelas si solamente nos metemos al tema de aulas provisionales. Prácticamente en Guadalajara no hay aulas provisionales, entonces lo que hicimos fue poder invertir en este sentido, en esta situación, pero con todo el gusto del mundo lo reviso si tenemos la clave del centro de trabajo. Carlos dice, hay muchas escuelas con maestros incompletos desde kinder, primaria, secundaria. ¿Esto a qué se debe y cuándo se regulariza este problema? Si nos dicen en específico cuál escuela es, con todo el gusto del mundo la atendemos. Es la secundaria número 66, no hay maestro de inglés, es en Nuevo México, en Zapopan. Con todo el gusto del mundo ya lo están anotando para que mañana lo estén checando y generando la solución del mismo. Dice, Urbana 225 tiene instructores externos en todos los rubros que solo cobran y reparten a directora, inglés, computación, coreografía, y niños sufren de bullying. A ver, te platico qué es ese tema. Y qué bueno que me lo comentas para que lo cheque ahorita la gente de comunicación que esté conmigo y que lo manden al área específica de básica. En las escuelas, los padres de familia, principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara, hay asambleas donde los propios padres deciden para que sus hijos estén más tiempo en el plantel. El que se les otorguen clases en específico por maestros externos de teatro, de coreografías, de inglés, de muchas situaciones. Ese es un aspecto que nosotros no estamos avalando y es una situación específica de cada uno de los planteles y que nosotros lo que pretendemos es acabar con estas prácticas. Porque la generación de las mismas nos da casos como el que hemos sufrido, por ponerte un ejemplo, en Chapala. Sí, el del kinder. El del kinder, en concreto en esos temas, y tienen que ver más con acuerdos de propias sociedades de padres de familia y propios temas de las propias direcciones donde se contratan maestros particulares en específico y los ponen a dar la situación de clases en una escuela. Entonces no están de acuerdo en esto. No. Quieren acabar con este tipo de participaciones externas. Así es. Terminación 45. Le hace una pregunta, dice, en las escuelas privadas, si es correcto que tengan un maestro para varios grados. No, en las escuelas privadas tendría que generarse un maestro por cada uno de los grados en este sentido, porque son escuelas donde el alumno o el padre de los alumnos pagan por una educación en específico y esos
Padres de familia se supone que reciben una situación de calidad. Nosotros tenemos escuelas multigrado cuando el número de alumnos es muy bajo. Cuando el número de alumnos es superior a 150, tenemos que tener escuelas de organización completa. Terminación 22 dice que lo único diferente es la evaluación de los docentes, de ahí en más la corrupción, las plazas por compadrazgos, es lo mismo, y más en el sistema estatal, promesas de bonos a maestros sobresalientes y demás. Dice que todo está muy mal estructurado. Yo con todo el gusto del mundo lo invito para que visite cualquiera de nuestros eventos, que los avala el propio ITE y el propio Mexicanos Primero, todas las personas, incluso los medios de comunicación que quieran participar, y se dan las plazas de manera transparente, de acuerdo a la capacidad y a la orden de prelación que está marcado por el propio examen de oposición. Terminación 20 dice que es importante la escuela para padres en secundaria y primaria, pero que van pocos papás. En esto se nota lo que nos importan los hijos. Mira, Gaby, en esa parte es una parte fundamental que tampoco yo puedo generar una obligatoriedad a los padres. Yo he citado escuelas de 800 alumnos para una reunión de padres de familia con el secretario de Educación y han asistido 40. Entonces, hay una situación muy complicada para nosotros en el sentido donde los padres de familia hacen responsable a la escuela de todo el tema educativo y los padres de familia se zafan del mismo tema y dicen, no, es que esa no es mi responsabilidad, es un tema de responsabilidad de la escuela y no participan en la educación de sus hijos. Terminación 42 dice, ¿por qué en el CENDI 1, que se encuentra en la normal, están tardando mucho en mandar maestro de educación física y de música? Yo con todo el gusto del mundo, mañana está Alejandra Martínez, que es la coordinadora de los CENDIs, atendiendo ese tema en específico. Adrián dice, ¿por qué se sigue solapando directores pésimos y corruptos si la reforma es para limpiar lo malo en las escuelas? Le doy un ejemplo, o que se dé una vuelta a la secundaria 44 Ramón Reyes Ochoa. Tiene la secundaria en pésimas condiciones, gente nómina que ni asiste, aparte es maestro de la normal con el mismo horario, ¿cómo le hace? Con todo el gusto del mundo, mañana mismo está una auditoría en la escuela número 44. Dice terminación 52, ¿cómo puedo hacer para integrarme a esta mesa de trabajo? Me imagino que es al Consejo Educativo Estatal. Sí. A ver, ¿cómo va con eso la gente que se interese? Mira, te voy a poner el ejemplo de educación primaria. Los dos mejores maestros que hayan ingresado al sistema educativo, de acuerdo al orden de prelación, son los dos a los que se les invitará a esta mesa donde estarán integradas 10 personas. Los dos mejores directivos que hayan integrado por el examen de oposición estarán en otros dos lugares de la mesa. Los dos mejores supervisores y los dos mejores asesores técnicos pedagógicos. Ahí para tener 8. Para tener toda la situación en concreto de todo el proceso, no nada más el docente, sino el director, el supervisor y el asesor técnico pedagógico, y que cada quien dé su punto de vista dentro de la mesa. La persona número 9 será el director, en el caso de primaria, de la Escuela Normal de Jalisco, como parte de construcción de las escuelas que generan a los propios docentes para ese subsistema, y el número 10 estará siendo generado por un representante del secretario de Educación para poder generar el que tengamos una voz y un voto en específico en la mesa. Pero lo que estamos pretendiendo con estas mesas, Gaby, es que los docentes nos digan la realidad de lo que pasa en las escuelas. O sea, yo puedo tener las políticas públicas más adecuadas, pero eso no sucede abajo. O sea, el tema es que somos un sistema, para que más o menos lo lleguen a visualizar, el más grande del estado, tiene 13,000 escuelas, tiene alrededor de 65,000 docentes. Es decir, todo el gobierno estatal en todas las demás secretarías llega aproximadamente a 22,000 trabajadores, sin contar educación. Nada más educación está llegando 65,000 docentes y casi 10,000 administrativos. Entonces, es un sistema complicado de manejo, y en esa parte es como se está trabajando para poderle dar certezas a todos y cada una de las gentes. Pues maestro, le agradecemos su visita aquí a Zona 3 Noticias, segunda emisión. No, mil gracias, Gaby. Yo con todo el gusto del mundo checo los casos que me dijeron y del los que CENDI llegaron 1, también y que de no la secundaria. Si me los pasas, sí, tú tienes por ahí mi WhatsApp y me los mandas.
¿Me los reenvías? Ve a todos los que llegaron. Sí, claro. Sí. Yo con todo el gusto del mundo, y los que me acuerdo ahorita de la secundaria 44, del CENDI 1 y de otras escuelas, con todo el gusto del mundo los atendemos. El maestro Francisco Ayón, secretario de Educación aquí en Zona 3 Noticias. Gracias. Gracias, Gaby. Hasta luego. 1:52, vamos a esta pausa, regresamos. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM.